Buenas noches. El día de hoy se va a hacer la presentación del trabajo de caracterizar residuos sólidos y construir un compostador casero de la materia Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos del grupo 5. A continuación, vemos el trabajo. Como primer punto, vamos a ver el diagnóstico de la vivienda. Actualmente yo vivo en un apartamento en la ciudad de Bogotá que tiene las siguientes características. Los habitantes que viven en la vivienda somos 5, 4 adultos y un niño. El área de vivienda construida es 68 metros cuadrados. El número de habitaciones es 3, 2 baños. Se tiene balcón, cocina, sala, comedor. El tiempo de permanencia de los habitantes es 3 permanentes y 5 durante la noche y los fines de semana. Las actividades que se realizan en la habitación, en el lugar de vivienda, son cocinar, estudiar, el descanso, el dormir, el uso de baños y duchas diariamente. No hay zonas verdes ni que pertenezcan a la vivienda, ya que estas son comunitarias. Como segundo punto, vamos a hacer el resumen de lo que fue el proceso de recolección de residuos durante la semana. Nosotros utilizamos dos recipientes para separar los residuos sólidos, principalmente. Uno que es utilizado para los residuos orgánicos, aquí lo vemos, el verde, y el otro para los residuos plásticos y papel, que es básicamente los residuos sólidos que salen del uso diario de las actividades aquí en el apartamento. Como resultado del levantamiento de información de los residuos que tenemos durante una semana, tenemos la siguiente tabla, donde vemos que hay un promedio de 1.7 kilogramos por día en recolección de residuos sólidos. Como tercer punto, vemos la separación en la fuente de los residuos. Como comentaba inicialmente, nosotros tenemos básicamente dos recipientes en donde almacenamos los residuos sólidos. Durante toda la semana pues fuimos almacenando tanto los residuos orgánicos como los residuos de papel y de plástico y de cartón. Podemos ver en este momento separados todos los residuos. Esta es la tabla que nos da la composición. Tenemos que el total de residuos seleccionados me da un total de 12.3 kilogramos, de los cuales el 93.2% son residuos orgánicos. Es muy poco los residuos de papel, cartón, plástico y los sanitarios. Como cuarto punto, vamos a mirar la obtención del porcentaje de humedad. Los residuos, una vez recopilados, los colocamos en la parte de afuera, en, en el balcón, un balconcito que se tiene el apartamento, y allí los dejamos para que se pudieran secar. El resultado que obtuvimos al pesarlos después de que se secaron utilizando la fórmula de humedad fueron los siguientes. Aquí vemos la tabla en donde observamos al finalizar que tenemos un 4.6% de porcentaje de humedad en los residuos sólidos recolectados. Este es un porcentaje más bien pequeño debido a que por razones de no tener un
días bastante asoleados no se secaron bien. Como quinto punto, el cálculo de la producción per cápita nos arroja, utilizando el peso de los residuos sólidos y calculando 5 personas, nos da 0.35 kilogramos por habitante por día. A continuación sigue el diseño del compostador. Principalmente utilizamos dos baldes. Un balde donde vamos a almacenarlo tanto los residuos orgánicos mezclados con tierra para que el compostaje se realice, y otro balde que va a ser de base donde se van a recolectar los lixiviados. El balde, el balde donde se va a hacer el compostaje tiene un diámetro de 30 centímetros y una altura de 34 centímetros, mientras el balde que va a ser de recipiente para los lixiviados tiene un diámetro de 34 centímetros y una altura de 20 centímetros. Este balde es necesario recortarlo para que quede como base de recolección. Los residuos orgánicos, debido a que pues son bastantes, tenemos que reducirlos. Entonces usaremos 4 quintos del volumen del balde para allí hacer el compostaje. ¿Sí? Este volumen, utilizando la fórmula de densidad igual a masa sobre volumen, nos da un equivalente a 5.6 kilogramos de residuos orgánicos. El balde que usamos para recoger los lixiviados se recortará como les había dicho anteriormente. Ahora seguimos con la construcción del compostador. Los pasos que se llevaron a cabo para la construcción del compostador fueron los siguientes. Primero, perforación de los orificios de la base. Mediante el uso de un taladro, perforamos la base del balde que vamos a utilizar para el compostaje. Segundo, hicimos los orificios, la perforación de los orificios laterales con el mismo instrumento. Tercero, hicimos el corte de la base para el colector. Esto lo hicimos mediante el uso de una cegueta, midiendo exactamente cómo quedaba la base para que el fondo del balde del compostador quede sobre esta base. Como cuarto punto, acoplamos la base y el cuerpo, haciendo que queden prácticamente en una unidad. Por último, procedimos a hacer el vertido de la tierra desde la base como primer aditivo que pusimos para el compostador. Colocamos tierra como base y luego vertimos los residuos orgánicos. Esto se realizó en varias capas, no solamente fue una sola capa de tierra, sino fueron varias capas de tierra y varias capas de residuos orgánicos. Por último, registramos el peso del compostador utilizando la báscula. Muchas gracias por su atención y recordemos que el planeta tenemos que cuidarlo. ¿Cómo? Reusando, reduciendo y reciclando. Muy bien.